bienvenidos. En esta ocasión voy a presentar el proceso de linealización de datos o de conjuntos de datos usando matemática. Entonces, lo primero que vamos a ver es abrir el archivo ajuste de datos, abre matemática y los temas a tratar son ajuste de datos. Vamos a mirar cómo ajustamos datos de polinomios de la forma lineal y cuadrática. En el primer caso es un conjunto de datos que proviene de un movimiento con velocidad constante y en el segundo un movimiento con aceleración constante. Pero primero debemos entender cómo es el proceso de importar datos en matemática. Lo más importante de tener en cuenta es que cuando tenemos matemática necesitamos conocer el directorio en el cual estamos y por eso vamos a decir notebook directorio. Este me dice cuál es el directorio por defecto. Ahora, es posible que si iniciamos por primera vez matemática, el directorio en el que estamos abriendo el archivo no sea el mismo que está por defecto y por eso necesitamos fijar este como el directorio por defecto. Bien, ahora podemos determinar cuáles son los archivos que hay dentro de este directorio. En este caso tenemos 4 archivos. Y lo primero que pensamos aquí es que aquí tenemos el dato de los objetos que nosotros queremos importar. Lo primero que voy a hacer es importar los datos. En este caso puedo copiar de aquí y decir que voy a importar este archivo y vamos a darle el nombre de datos 1. Antes de continuar voy a hacer una aclaración muy importante y es que cuando nosotros tenemos un archivo que vamos a importar, lo más recomendable es que esté en el formato CSV, es decir, en un formato de valores separados por coma. Observen que los valores están separados con punto decimal, pero entre cada uno de los valores tenemos una coma y al final tenemos un enter para generar una nueva lista. Estos archivos los podemos generar ya sea con un editor de texto sencillo como el bloc de notas o el TextEdit en Mac. También lo podemos generar haciendo uso de una herramienta como Excel. En Excel igual generamos los documentos, pero siempre teniendo en cuenta que es punto decimal y no es coma decimal. Bien, entonces ahora, cuando importamos ese grupo de datos a matemática, observen que le estamos asignando una variable que es datos 1. Eso significa que cada vez que yo dé datos 1, pues voy a obtener esa misma lista. Observen que en esta lista tenemos un encabezado, el cual no es un dato numérico, entonces voy a quitar ese encabezado y para ello utilizo el comando res, que me dice que voy a considerar únicamente de aquí en adelante, del primero en adelante. Entonces tengo res y ahora ya no tenemos el encabezado y a esto lo voy a llamar datos 2. Bien, entonces ya tenemos nuestros datos. Si no quiero que se visualice la ejecución de un comando, pues simplemente coloco un punto y coma. Voy a llevar esto a una sola línea y observen que no aparece. Bien, ahora, una cosa son los datos, que son estas listas de listas, y otra cosa es un formato de tabla. Si queremos darle un formato de tabla, decimos table con datos 2 y ya obtenemos una tabla, pero necesariamente esta tabla no tiene encabezados, no tiene marcas, entonces voy a decir que estos son table headings y voy a decir que aquí tengo un range que va desde 1 hasta la longitud de datos 2 y que no hay ningún tipo de encabezado en las filas. Y observen que se generó el número de filas que tenemos, un número asignado por cada una de las filas. Pero si quiero, en este caso, darle nombres a cada una de las columnas, voy a decir que la primera es un dato de tiempo en segundos, la segunda fila, tiempo en segundos, el segundo es posición
en metros. Las terceras y cuarta fila también son tiempo y posición, y la quinta y sexta fila son longitud en centímetros y periodo en segundos para el movimiento armónico simple de un péndulo. Entonces tenemos ahora aquí que ya le hemos dado algún formato a la tabla. Esto es muy importante al momento de, por ejemplo, querer exportar esta tabla en formato PDF o simplemente hacer una visualización más adecuada de los datos a lo que lo hace esta de acá. Bien, ahora un asunto muy importante es saber cómo seleccionar datos. Cuando tenemos, por ejemplo, datos 2 y decimos datos 2 doble corchete 1, estamos seleccionando la primera fila de datos, que en este caso es esta, y que aquí corresponde a esta primera. Si seleccionamos la segunda, vamos a escoger esta otra lista de datos. O sea que en este caso, datos 2 es 0.17, 0.14, que corresponde a esta segunda lista. Recuerden que los datos en matemáticas son listas de listas. Si hacemos datos 20, obtenemos este último elemento. Pero si además queremos buscar dentro de esa lista un valor particular, entonces digo datos 20, 1 corresponde a 3.17, 2, 0.8, 3, 1.27 y en general 6, 2. Y de esta forma podemos entonces conocer o extraer de datos cada uno de los elementos que tenemos allí. Recuerden, para recopilar necesitamos fijar el directorio raíz como el directorio donde está este cuaderno. Podemos hacer consulta de los archivos que hay dentro de ese documento, dentro de esa carpeta. Hacemos import de datos a partir de el comando import, indicando entre comillas el nombre del archivo que vamos a importar, generalmente CSV. Podemos seleccionar únicamente el resto de datos sin incluir el encabezado. Podemos darle formato a las tablas y verlo de una forma más amigable. Y podemos seleccionar los datos a partir de la anotación del doble corchete. Bueno, eso es todo. En la próxima sección iniciaremos el proceso de ajuste de datos. Si te gustó el video y te fue útil, no olvides comentar, calificar y compartir en tus redes sociales. Puedes encontrar más videos como este en mi canal de YouTube y más adelante tendré la opción de que colabores con mi trabajo a través de Patreon. Muchas gracias.